¿qué tal? Les habla el doctor Hernán González aquí de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se me ha pedido que discuta las pruebas moleculares para nódulos tiroideos y evaluar si pueden estas pruebas ayudar al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los nódulos. Todos sabemos que en la punción tiroidea, alrededor del 20% de los pacientes son reportados como Bethesda 3 y 4. Estos casos tienen una incertidumbre diagnóstica, dado que el riesgo de malignidad es en promedio alrededor de 25%. Y en ausencia de otros test diagnósticos, la mayoría de estos pacientes finalmente van a cirugía. Es un problema ya que alrededor del 75% de estos casos finalmente no requieren cirugía, lo que tiene un alto impacto en la calidad de vida de estos pacientes. El diagnóstico molecular ha emergido como una nueva herramienta que nos permite mejorar la evaluación de estos pacientes en el preoperatorio y están diseñados de una manera de tener un alto valor predictivo negativo, mayor a 95%, que en otras palabras lo que hace es reducir el riesgo de 25 a menos de 5%, más parecido a un Bethesda 2, y ofrece seguimiento al paciente. Alternativamente, cuando estos tests muestran un resultado sospechoso, su valor predictivo positivo está entre 65 y 70%, aumentando el riesgo del paciente más similar a un Bethesda 5, y por esto la recomendación es la cirugía. En este momento existen varios tests disponibles en el mercado, algunos en Latinoamérica, otros fundamentalmente en Estados Unidos, y que la mayoría son laboratorios centralizados, con excepción de Thyroprine, que es un test que se hace en forma descentralizada. Y todos estos tests, desde el punto de vista de su capacidad de predecir nódulos benignos, es más o menos similar y no hay diferencias relevantes. Y todas reducen el número de cirugías innecesarias en más de un 50%, algunas llegando hasta 68% como el Tyrosec. El tiempo de respuesta de la mayoría de estos tests van entre 8 y 14 días, donde el Thyroprine se puede demorar hasta 3 días, dado que se puede hacer en forma local. Y la plataforma diagnóstica que ocupan va entre la secuenciación de próxima generación o PCR. La utilidad de estos tests es que en un grupo de pacientes que en ausencia de otras alternativas, sin pruebas moleculares, se operarían todos, lo que son capaces de reducir en aproximadamente 2/3 el número de pacientes que van a cirugía, lo que muestra un impacto positivo y medible en el beneficio hacia los pacientes. Hoy día en las guías clínicas europeas se han recomendado ya varios de estos tests, los tests norteamericanos que nosotros todos conocemos, y Thyroprine, que es el único test hecho en Latinoamérica, que hoy día es parte de las guías clínicas de Europa. Ahora la pregunta es si los tests nos ayudan en el pronóstico, en el manejo de la cirugía de los pacientes, es decir, pacientes en la cual son categorizados como Bethesda 5 y 6 o en cuyo diagnóstico molecular aparecen como sospechosos. Entonces, lo habitual en estos pacientes sería hacer una ecografía de estadificación para determinar el estado de los linfonodos cervicales y determinar si se tiene que hacer una disección de cuello o no. Y además, por supuesto, mirar el tumor primario. Y obviamente aquí nos separamos entre dos grupos, en los pacientes de bajo riesgo que tienen tumores pequeños o menores de 4 centímetros, sin linfonodos metastásicos, y aquellos que tienen tumores más de 4 centímetros o metástasis linfáticas macroscópicamente visibles. O sea, la pregunta es, bueno, el test molecular a nivel genético en nódulos que en términos clínicos son de bajo riesgo y que pueden en muchos casos ir a lobectomía, ¿tiene un valor agregado para el tratamiento de nuestros pacientes? Es decir, decidir entre una tiroidectomía parcial versus una total, en decidir si el paciente se beneficia de una disección profiláctica. ¿Mejora esto la sobrevida libre de enfermedad? Estas son las preguntas que nos debemos hacer para determinar si realmente el uso de estos herramientas diagnósticas nos aportan valor clínico en el manejo de nuestros pacientes.
En general, para este propósito se han ocupado varios marcadores, pero los más conocidos son el BRAF, es un marcador de cambios tempranos en el cáncer de tiroides, y el TERT, que es un marcador de cambios tardíos y se asocia a tumores más agresivos y avanzados. Eh, la evidencia disponible muestra que en realidad en estudios de multivariados, la sola uso de BRAF o TERT en forma individual pareciera no aportar gran valor pronóstico para pacientes en cuanto al riesgo de recurrencia, aunque cuando medidos en forma simultánea ambos, sí efectivamente aumenta el odds ratio cuando uno hace un análisis multivariado. En este estudio aquí se puede ver que en recurrencia el peso que tiene la combinación de TERT y BRAF es significativo, y por lo tanto puede ser de utilidad para determinar el riesgo de recurrencia en un paciente. A nivel si se hacen en forma individual, es el uso de BRAF TERT comparado con el uso de BRAF individualmente o TERT individualmente, claramente significativamente mejor. Por lo tanto, el uso individual, la verdad es que pareciera tener mucho menos valor, y aquí ustedes lo pueden ver. Cuando uno mira TERT individual versus BRAF individual, el valor es mucho menor. Un estudio del Tyrosec de casi 50.000 pacientes, uno puede ver que en los nódulos indeterminados apenas el 4,2% de los Bethesda 3 y el 7,9% de los Bethesda 4 tienen una combinación de BRAF junto con alguna mutación de alto riesgo como el TERT o TP53. Por lo tanto, la frecuencia de aparición de estas combinaciones es bastante baja. En resumen, la evidencia acumulada muestra que la detección de la combinación de las mutaciones de BRAF y TET predice un factor independiente como predictor del mayor riesgo de recurrencia en pacientes con carcinoma papilar de tiroides. En análisis multivariado, la detección individual de estas mutaciones por sí solas parecieran tener poco valor para predecir recurrencia. Por lo tanto, uno podría decir que se justifican hacer estudios prospectivos para evaluar si la detección rutinaria individual o de la combinación de las mutaciones BRAF y TET, junto con la evaluación de todos los factores de riesgo clínicos patológicos convencionales, les resultan en un beneficio en la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con tumores de bajo riesgo o poco avanzados. Adicionalmente, mencionar que en pacientes con Bethesda 3 y 4 pareciera que la evidencia es clara que sí son de utilidad y proveen de valor clínico para manejar estos pacientes, pero queda todavía por realizar mayores estudios para determinar si estas pruebas moleculares debieran usarse de forma rutinaria en pacientes con tumores malignos demostrados, y que eso impacte en la decisión quirúrgica de estos pacientes. Muchas gracias.